Buenas noches. En este momento, mis compañeros y yo vamos a hacer este video con la intención de hablar sobre un tema muy importante dentro del derecho penal, el cual es el análisis de suspensión condicional de la pena. Cada uno de nosotros expondrá uno de los artículos que la profesora nos dejó específicos, teniendo en cuenta el tema, y esperamos que sea de su completo agrado. Lo hacemos con toda nuestra intención de poder hacerles entender lo importante que es este tema en el derecho penal. Los compañeros que integramos este grupo son el doctor Juan Manuel Guzmán Mendoza, el doctor Gilbert Leonardo Gutiérrez Sayago, el doctor Samuel David Quiroz Zapata, el doctor Schneider Tomás Olivero Parros y quien les habla, Joana Esther Carrascal Ballesteros. A continuación, inicia mi compañero y doctor Juan Manuel Guzmán. Bueno, buenas tardes, compañeros, a todos los oyentes y a nuestra profesora. Me corresponde entonces lo que refiere al artículo 63 del Código Penal, el cual señala o trata sobre la suspensión de la ejecución de la pena. ¿Sí? Ley 599 del 2000. Inicialmente, debemos primero comprender que la suspensión de la ejecución de la pena hace parte de un término o de un concepto llamado los subrogados penales. Y les voy a hablar primeramente de esto. ¿Qué es un subrogado penal? Son medidas contempladas en la ley que sustituyen la pena privativa de la libertad una vez que el penado ha cumplido con ciertos requisitos legales. Entonces, primero comprendamos que la suspensión de la ejecución de la pena es un subrogado penal, una medida que sustituye la pena privativa de la libertad. Ahora bien, entrando de fondo en el concepto, se entiende que la suspensión de la ejecución de la pena es una figura que permite al presunto infractor, una vez de ser llevado a prisión, pueda seguir en libertad bajo una constante vigilancia. Esto es una medida que permite al condenado pausar por el tiempo establecido como condena y el cumplimiento de la misma. Para ello, el artículo 63 nos señala unos requisitos que a cabalidad se deben cumplir. Y estos son los siguientes. El primero es que esa sentencia con respecto a la pena se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años. Y cuando hablamos de sentencias de primera o segunda instancia, claro está. Y esto se debe a petición de oficio del interesado, en este caso, pues, el condenado. El segundo punto es que la pena impuesta de prisión no debe exceder de 4 años. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2 del artículo 68A de la presente ley, la 599, pues esto podrá ser ejercicio de este subrogado penal. Ese inciso 2 del artículo 68A, más adelante nuestro compañero Gilbert nos lo va a explicar, pero habla de unos delitos de especial connotación que no permiten que este subrogado penal aplique. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, también es un requisito y también puede aplicar el subrogado penal. Esto tiene que ver con que la persona, sus antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. O sea, que el hombre demuestre un buen comportamiento y no otro tipo de conductas penales que no ameriten la aplicación del subrogado. Y por último, el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política. Y creo que refiere sobre los funcionarios públicos. ¿Ya? Hay un aspecto a resaltar,
que habla el artículo, y es que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Eso es un aspecto muy importante del presente artículo. Paso a darle voz a mis compañeros, a mi compañera y doctora Joana, quien nos explicará el artículo 64 de la Ley 599. Muchas gracias, compañero Juan. Bueno, como mi compañero les acaba de mencionar, a mí me corresponde explicar el artículo 64 del Código Penal, el cual trata sobre la libertad condicional. En específico, el artículo 64 del Código Penal regula este proceso, la libertad condicional, la cual es una medida que permite la liberación anticipada de una persona que ha sido condenada bajo ciertas condiciones con el fin de que haya en él una reinserción social. Entonces, en este momento, pues les voy a llevar a conocer un poquito más sobre el artículo 64. El artículo 64 del Código Penal establece que una persona condenada a una pena privativa de la libertad puede obtener esa libertad condicional si cumple con ciertos requisitos. No es si quiere o no quiere, es si cumple con unos requisitos que establece obviamente la ley. Es importante que acá se pueda destacar que este beneficio no es automático, como les decía anteriormente, sino que debe ser solicitado y obviamente evaluado por un juez. Las condiciones de las cuales les estoy hablando para que se pueda acceder a esa libertad condicional son, primero, que la persona debe haber cumplido una parte significativa de la condena. Por lo general, al menos debe haber cumplido 2/3 partes de esa pena. Como segunda medida o regla o condición, debe demostrar una buena conducta durante su tiempo en prisión. Sabemos que las prisiones dañan muchas veces el comportamiento de muchas personas y eso pues les impide ese privilegio de poder salir en libertad condicional. Tercera condición, se evalúa si la liberación no representa un peligro para la sociedad. Cuarta condición, la persona debe comprometerse a seguir determinadas reglas y estar bajo supervisión mientras cumple el resto de la pena de la libertad. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, aquellos condenados por crímenes graves como homicidios, delitos sexuales o delitos contra la seguridad nacional pueden quedar excluidos de la libertad condicional. Pues ya todos entendemos que estos delitos pues ya son una cosa que atentan contra la sociedad, contra la dignidad humana, contra los derechos humanos, entonces ya quedan eximidos de tener ese privilegio o esa condición para poder acceder a una libertad condicional. Un ejemplo práctico podría ser, supongamos que Pedro fue condenado a 10 años de prisión por robo con violencia. Después de cumplir 7 años, su condena, Pedro presenta una solicitud para obtener la libertad condicional. El juez decide evaluar la conducta en prisión que ha sido ejemplar de Pedro y considera que ya ha cumplido con la parte más significativa de la condena. El juez entonces también tiene en cuenta el informe de los psicólogos y los informes de comportamiento que hay en prisión que indican que Pedro ha mostrado señales de rehabilitación. Pedro durante su tiempo en la cárcel fue un ejemplo para sus demás compañeros, los incitaba a hacer las cosas bien, a comportarse de una manera adecuada, a estudiar y además de eso también hacía trabajo social. Como el juez no considera que liberar a Pedro represente un riesgo para la sociedad, le concede la libertad condicional bajo esa condición que cumpla con un régimen de vigilancia y siga ciertas reglas como no cometer más delitos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues Pedro consigue su libertad condicional porque cumple con todas las condiciones que anteriormente les explicaba.
Como una conclusión de este artículo 64, en resumen, la libertad condicional es una medida que busca equilibrar el castigo con la oportunidad de la reintegración social de los reclusos. Esta opción podríamos decir que es una herramienta que le permite a las personas cumplir con el resto de su condena en libertad, por decirlo así, ¿no? Pero bajo un estricto control, obviamente. La decisión de otorgarla siempre va a depender de la evaluación del juez, quien debe garantizar que la liberación no sea un riesgo para el resto de la sociedad. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que hayan podido entender a unos leves rasgos lo que significa o lo que nos quiere decir el artículo 64 sobre el proceso de libertad condicional. Y pues es importante que podamos estudiarlo, que podamos analizarlo, porque yo creo que muchos hemos tenido que ver con estos casos, entonces sería importante analizarlo y sería importante también conocer qué criterios se tienen, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde nosotros también podríamos llegar en llegado caso de representar o de tener una persona como esta a nuestro cargo. Muchas gracias y continúa mi compañero. Gracias, mi doctora Johanna, y al compañero Juan, muchas gracias. A todos buenas noches, siguiendo con esa línea explicativa sobre los mecanismos sustitutivos de la pena. Vamos a ahondar un poco sobre el artículo 65 y subsiguiente de esa ley, nuestra ley 599 del 2000. Así entonces, vamos a hacer referencia un poco sobre sobre el reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y como se menciona, este es un reconocimiento que el Estado, a través de la ley, le otorga al individuo que está cursando una pena para que goce de una libertad condicional. Este artículo 65 nos propone unos presupuestos o unas condiciones muy precisas y la ley la señala en 5 oportunidades. La primera de ellas, y esa consideración del juez, evaluar cada una de estas, es informar cada uno de los cambios que el privado de la libertad o el que esté gozando de ese reconocimiento de suspensión condicional de la ejecución de la pena vaya a efectuar durante el tránsito de dicho reconocimiento. Es decir, si el ciudadano se va a trasladar de ciudad, de municipio, departamento, demás, debe informar de manera oportuna a el juez que está conociendo de su caso. La segunda es que el individuo debe observar una buena conducta durante la ejecución de este reconocimiento y para ello el cuerpo del INPEP es quien efectúa un informe técnico sobre el comportamiento de la persona durante el goce de esta suspensión condicional. El tercer presupuesto que nos señala el artículo 65 es reparar todos los daños ocasionados durante la comisión del hecho punible. Esto trae una condición y es siempre que se demuestre que la persona tiene la capacidad económica de hacerlo. En caso de no hacerlo, pues no es de estricto cumplimiento la reparación de daños ocasionados. El cuarto presupuesto o la cuarta condición que nos señala nuestra legislación es comparecer personalmente ante la autoridad judicial cuando ésta así lo determine y para la vigilancia del cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Es decir, cada vez que el organismo judicial requiera el condenado comparecer ante su despacho, este lo debe hacer de manera personal. Y el quinto y último es no salir de nuestro país sin la previa autorización del funcionario que esté bajo la vigilancia de la ejecución de la pena. Así entonces, esos son los 5 presupuestos o las 5 obligaciones que debe cumplir el condenado para el reconocimiento pleno de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Seguidamente, el artículo 66 nos señala una revocatoria de la suspensión temporal, de la ejecución de la pena.
Y estos son dos básicamente. El primero es que la persona no viole ninguna de las condiciones descritas en el artículo 65 de los 5 componentes que mencioné anteriormente. Y dos, ante la ausencia de comparecencia por un periodo de 90 días ante la autoridad que vigila la pena. Voy a darle paso a mi compañero Samuel para que nos haga una ampliación sobre las condiciones de la extinción y la libertad de la pena. Bueno, buenas noches muchas gracias el doctor Tomás, buenas noches para el doctor Juan Manuel y la doctora Joana. Voy a hacer un pequeño énfasis eh, en lo que tiene en cuenta el juez en estos artículos, ¿cierto? En el artículo 65 se tienen en cuenta circunstancias de mayor o menor punibilidad. También se tiene en cuenta el grado de culpabilidad del acusado y la gravedad del daño causado, ¿cierto? Siguiendo por la misma línea de lo que decía mi compañero, ¿cierto? El juez eh, decide basándose en los criterios de este artículo la intención del acusado con sus antecedentes y las circunstancias del delito. Yendo- eh, Sigue el artículo 66. En este se mide el grado de culpabilidad del acusado, el daño causado a la víctima, la intensidad del dolo o la imprudencia, si hubo la intención de hacerlo o si solo fue un error. También se tiene en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito, los motivos que llevaron al delincuente a actuar de esta manera y la personalidad del acusado y si tiene antecedentes penales previos al delito. Teniendo en cuenta esto, este artículo guía a los jueces para imponer penas justas y proporcionales, ¿cierto? Y también eso se tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión de si darle la libertad condicional o no a la persona. En el artículo 67 se mide el grado de culpabilidad del acusado, la gravedad del daño causado a la víctima y a la sociedad. También se mide más o menos las circunstancias del delito, lo mismo que el artículo anterior, y las conductas del acusado antes, durante y después del delito. Esto se tiene en cuenta ya si el acusado tiene algún tipo de enfermedad mental o no. Ya para no extenderme más, le doy paso a mi compañero Gilbert para que termine la exposición. Ok, Samuel. Para acotarle un poco al tema de ese artículo 66, no olvidemos, compañeros, que este artículo refiere a dos situaciones muy importantes y es el incumplimiento por parte del condenado a las obligaciones impuestas. Esto atañe a que le revoquen esa suspensión de la ejecución de la pena, ¿ya? Y lo otro es que él no comparezca ante la autoridad judicial respectiva. En estos dos escenarios son motivos suficientes para que le revoquen la suspensión de la ejecución condicional. Seguirá el doctor Gilbert con el artículo 68 y 68A. Bueno, muy buenas noches para todos. Seguimos pues, con el artículo 68 del Código Penal colombiano, que manifiesta que establece que una persona puede cumplir su pena de prisión en su domicilio o en un hospital si padece alguna enfermedad muy grave, ¿cierto? Y los procedimientos que lo puede realizar es que el juez autorice la reclusión domiciliaria o hospitalaria si la enfermedad es compatible con la vida en prisión. Otro punto que nos toca es que el juez ordenará exámenes periódicos para verificar que la situación de salud no haya cambiado. Las consideraciones están reflejadas en la sentencia C-348 del 2004, donde declaró inexequible la expresión muy grave. Esto significa que ahora la situación de salud en particular determinará si la persona puede cumplir su pena en su domicilio o en un hospital. A ello pasamos
artículo 68A del Código Penal colombiano, donde prohíbe el otorgamiento de ciertos beneficios penales a las personas condenadas por delitos dolosos. Estos beneficios prohibidos, prohibidos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional y la prisión domiciliaria. ¿Cuándo aplica? Cuando la persona ha sido considerada por un delito doloso dentro de los 5 años anteriores. En este caso de recepción, que el delito de ocultar o manejar bienes de producto de un delito. Y las excepciones es que no aplica la libertad condicional contemplada en el artículo 64 del Código Penal, ¿cierto? Para ello, no se aplica la suspensión de la ejecución de la pena si los antecedentes personales, sociales y familiares indican que no existe la posibilidad de ejecutar la pena, establecido en la ley 1474 del 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, introdujo un criterio adicional, la exclusión basada en la naturaleza del delito sin necesidad de antecedentes penales. A ello, no sé si mis compañeros tendrán otro aporte para manifestarlo, pero creo que queda pues como muy clara esta explicación de dichos artículos, al igual que lo expusieron nuestros compañeros. Sí, señor. Gracias, doctor Gilbert. Sí, por supuesto, en ese artículo 68A no podemos dejar a un lado que igualmente ese artículo no se aplica con respecto a la sustitución de la detención preventiva o la sustitución de ejecución de la pena frente a los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Y esto es, porque es importante, el número 2 nos habla que no aplica la sustitución o la sustitución de la ejecución de la pena cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años. El numeral 3, cuando la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto. Igual derecho tiene durante los 6 meses siguientes al nacimiento de su bebé. Numeral 4, cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave por enfermedad, como lo dijo nuestro compañero Gilbert, previo dictamen de médicos oficiales. Numeral 5, cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriera incapacidad permanente, siempre y cuando el hijo haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. Estos numerales son importantes con referente a ya lo señalado por el doctor Gilbert. Entonces, de antemano, agradecer a mis compañeros por el marco conceptual expuesto y resumido, muy claro y objetivo frente al tema. Espero que pues sea de agrado y de atención por parte de la profesora. Muchas gracias a mis compañeros y estaremos atentos.